Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos comenzando la charla. Eh, en primer lugar, bueno, mi nombre es Ana Paula Lisicki, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy con nosotros. Quería darles la bienvenida a nuestra cuarta charla de nuestro panel de abogados, que como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Rafael Trevisan, Santiago Casares y Mariano Clairá, que son abogados que nos van a contar un poco de la temática de hoy relacionada al derecho deportivo, su marco normativo y jurisprudencia. Previo a iniciar esta jornada, los invito a todos a encender las cámaras cuando gusten, como también quisiera que por favor todas las preguntas que vayan surgiendo con el transcurso de la charla las puedan hacer a través del chat para que luego sean respondidas al final, como así también les pido que por favor los micrófonos permanezcan silenciados durante la exposición. Asimismo, les recuerdo que durante esta charla estaremos tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder después enviarles los certificados correspondientes vía mail. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y le cedo la palabra a Rafael. ¿Qué tal? Ana Paula, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar, como ex alumno de esta casa, es un placer aceptar la invitación del Centro de Estudiantes como para generar este ambiente de debate y contarles un poquito a todos los estudiantes de la facultad. Algunos son exalumnos nuestros, otros actuales alumnos y potenciales alumnos de qué se trata el derecho deportivo, y en esta breve hora hacer algo dinámico y ver un poco hacia dónde va el derecho deportivo, qué es el derecho deportivo y por qué tiene su estudio especializado en la facultad, ¿no? Vamos a llevar a cabo toda esta exposición junto con mis socios Mariano Clariá y Santiago Casares. Voy a empezar yo haciéndole una breve introducción, partiendo de la base de que algunos es el primer acercamiento que tienen hacia el derecho deportivo, y para después contarles un par de casos prácticos o algunas de las cuestiones más propias de la especificidad de la materia. Bien, lo primero de todo, y el que se quiere meter en el campo del derecho deportivo, es despejar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el derecho deportivo y cuáles son las ramas que abarca el derecho? Y principalmente tratar de llegar a la conclusión de por qué el derecho deportivo en los últimos años empieza a necesitar un estudio especializado, ¿no? Y de alguna manera por qué ya tenemos en la facultad, dentro de las materias optativas, la carrera de la carrera de grado a la materia de derecho deportivo, o por qué hay másters de derecho deportivo, qué es lo que está pasando, cuáles son los aspectos más particulares que llevan al desarrollo de esta disciplina. Cuando nos preguntamos qué es el derecho deportivo, puede ser abordado desde muchos aspectos, y en varios de estos aspectos reciben cuestiones del derecho penal, cuando vemos cuestiones de seguridad en los espectáculos deportivos, cuestiones vinculadas con el doping, con la Ley Nacional de Prevención del Doping. Por otro lado, también cuestiones vinculadas a la propia materia civil, ¿no? Porque cuestiones particulares, como por ejemplo la responsabilidad de un deportista por las lesiones durante el desarrollo de un partido, con casos precedentes que son en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Tenemos casos de responsabilidad civil en que ha sido condenado un árbitro de rugby por no aplicar las reglas en medida preventiva respecto a los jugadores. También nos podemos concentrar, cuando hablamos de derecho deportivo, en algunos de otros aspectos, tiene que ver con todo el desarrollo, la estructura estatal y contractual del deporte olímpico, el funcionamiento del ENART, y después, como normas del ámbito nacional, también tenemos una ley de formación que vamos a ver un poquito, que data de 2015, es muy nueva, y va a tener mucho que hablar en todo el desarrollo de los clubes formadores. Y a su vez tenemos también en lo que es la estructura del derecho del fútbol, donde nos vamos a referir hoy un poquito más y vamos a hacer un pantallazo más directo sobre los temas del derecho del fútbol. En el ámbito nacional tenemos a la ley del futbolista profesional, que data de 1973,
y el convenio colectivo que es del 2009, convenio colectivo que regula la actividad de los futbolistas. Es decir, para contestar la pregunta de qué es el derecho deportivo, les empecé a citar una serie de normas y entran en juego la materia penal, la materia civil, la materia laboral en el ámbito interno, en nuestro país, ¿no? Sin meternos a ver lo que dice la Constitución y demás, como les anticipé, cada uno de estos temas, el doping nos puede llevar un año para ver todas las cuestiones vinculadas con el doping y también se mezclan con cuestiones vinculadas con asesoramientos médicos y demás, pero lo que nos vamos a concentrar es en la última parte, cuando yo les hablaba del convenio colectivo del fútbol, la ley del estatuto del futbolista, es decir, en lo que nosotros llamamos el derecho del fútbol. Y es una de las ramas dentro del derecho deportivo que ha motivado y ha generado la necesidad de un estudio especializado. Y vamos a ver por qué y cuáles son las cuestiones más relevantes que tienen en esta situación y qué es lo que hay que saber o qué se trata. El mensaje es qué implica ejercer el derecho en el ámbito del derecho deportivo y en la rama del derecho del fútbol. Para seguir con esto, el segundo interrogante que les dejo es si el derecho deportivo es una rama autónoma en el ámbito interno. Podríamos discutirlo. Sin lugar a dudas, consideramos que necesita un conocimiento y un estudio especializado, y en el ámbito interno podríamos decir que nos faltaría una pata, porque cuando uno habla de una disciplina autónoma en el ámbito de nuestro país, tiene que tener fuentes propias, existen, tiene que tener principios propios, existen, tiene que tener órganos jurisdiccionales especializados, existen de una manera especial, como vamos a ver ahora, y en lo que tiene que ver con la facultad legislativa de legislar en materia del deporte, vendría a ser la pata que nos estaría faltando para no tener ninguna duda que es una disciplina autónoma. Algunos autores sostienen que el derecho deportivo en realidad está el deporte y es abordado por las distintas disciplinas, por el ámbito civil, por el ámbito comercial, por el ámbito penal, pero como le vamos a mostrar ahora, y más específicamente en el derecho del fútbol, hay muchas cosas relevantes que nos van a llevar a tener la convicción de que efectivamente es una rama autónoma, ¿no? Ya metiéndonos en el derecho del fútbol y para justificar esta autonomía, es importante tener en cuenta que cuando cada uno de ustedes tenga que intermediar o tomar un asunto vinculado con el deporte, con el derecho deportivo, va a tener que tener presente una coexistencia de dos ordenamientos: el ordenamiento jurídico deportivo nacional, es decir, todas las normas que les cité anteriormente, y por otro lado el ordenamiento jurídico deportivo de la disciplina correspondiente. Como nos vamos a concentrar en el tema del fútbol, pero esto se replica en el básquet, en el vóley, en gran cantidad de disciplinas, en el rugby, uno de los elementos esenciales y particulares de esta normativa es la estructura piramidal. Tenemos una federación que dispone normas que son de carácter obligatorio, en FIFA tiene para sus 210 países miembros reglamentos obligatorios que tienen que ser reflejados en los correspondientes estatutos, y a su vez cada una de las federaciones tienen a los clubes afiliados. Esa es la estructura piramidal, que además está compuesta por las confederaciones. En el caso del fútbol tenemos a la CON. Cuando hablamos de fuentes y normas propias, tenemos las reglas del juego, que están teniendo algún tipo de cambios en lo que tiene que ver la adaptación y la innovación en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Tenemos el reglamento de transferencias, que es donde nos vamos a concentrar un poquito, que es el reglamento de transferencias y sobre el estatuto del jugador, que ya no me voy a referir más adelante de modo genérico. Y uno de los elementos más relevantes también del derecho deportivo tiene que ver con el tema de las sanciones disciplinarias específicas, que pueden ser impuestas ya sea por los clubes a los jugadores, por las asociaciones a los jugadores, o por las confederaciones, o por la propia FIFA. Estas sanciones pueden ser en distintos campos y en distintos ámbitos, ya sea las típicas sanciones durante el juego, ¿no?, por infracciones reglamentarias. Después yo podría discutir o no la proporcionalidad de las mismas. Están las sanciones por incumplimiento de obligaciones económicas o normativas, ya sea de la Asociación Nacional, de
de la CONMEBOL, en este caso para un club argentino, o de FIFA para determinados aspectos, que tienen poder coercitivo sobre el club. Ahora, si ustedes miran en los medios, cuando hay incumplimientos en los pagos de deudas, sale que San Lorenzo le van a sacar puntos si no paga una deuda, o que a News le van a sacar puntos si no pagan una deuda. Bueno, hay todos procesos que terminan en jurisdiccionales especiales, que son los que les voy a contar un poco ahora, que tiene que ver con la jurisdicción especial, que es un elemento relevante y esencial para decir que hay mucho camino todavía por recorrer en lo que tiene que ver con los aspectos jurisdiccionales, y les voy a contar un poquito de qué se trata esos aspectos particulares desde el punto de vista jurisdiccional. Acá vemos, y ya metiéndonos en el fútbol, para hacerles una introducción general y que tengan presente estos principios, el derecho del fútbol, si bien tiene que coexistir con el ordenamiento interno, está compuesto por distintos estamentos y distintos estatutos o reglamentos, ¿no? La FIFA tiene sus estatutos y sus reglamentos de transferencia, sus códigos de ética, sus códigos de compliance, CONMEBOL lo mismo, y la AFA también. Entonces, si uno va a interactuar y va a asesorar a un club, a un jugador, a un agente, en todos los aspectos vinculados al derecho deportivo, es necesario que se tenga un conocimiento acabado, no solo de toda esta reglamentación, que sería el ordenamiento jurídico deportivo privado, sino que también es necesario conocer los antecedentes jurisprudenciales que tienen una influencia determinante a la hora de tomar decisiones, a la hora de redactar un contrato, a la hora de asesorar. Es algo que es muy dinámico y, como les vamos a demostrar, tiene bastantes aspectos relevantes. Por lo tanto, si uno tiene que encarar cualquier cuestión vinculada con alguna transferencia internacional, con alguna cuestión de una transferencia de un jugador, de un menor, cuestiones vinculadas con el mecanismo de solidaridad y formación, que es uno de los principios específicos del derecho deportivo, que Santiago les va a contar un poquito de qué se trata. Si uno tiene que analizar la circulación de los menores, tiene que analizar, conocer y saber la interpretación de este reglamento. Pero la nota particular en el derecho deportivo y en el derecho del fútbol es que si yo tengo que tomar una decisión, tengo que saber cuál es el derecho aplicable para resolver cualquier conflicto que se suscite entre un jugador y un club cuando se da el punto de conexión internacional. Es decir, la nota particular y lo que amerita este estudio especializado se da en esta existencia de, cuando hay un punto de conexión internacional, el conflicto que se puede dar por la interpretación de una transferencia se va a resolver según los principios de estabilidad contractual que establece el reglamento de FIFA, y en caso de que alguno de esos aspectos no esté regulado, va a ser resuelto por el derecho suizo, en forma subsidiaria. Es decir, lo que habla de la particularidad del derecho deportivo y en el ámbito del derecho del fútbol es que si uno se especializa y conoce bien las interpretaciones y los alcances del reglamento de transferencias, y conoce el espíritu y las interpretaciones vinculadas con el derecho suizo, sustentado en toda la jurisprudencia, puede asesorar perfectamente a un club argentino, colombiano, español, japonés, porque el derecho que resuelve el conflicto internacional siempre es el mismo. Y ahí está la nota particular y característica de este derecho deportivo. Como ejemplo, yo siempre, y varios que veo algunas caras que hemos tenido alumnos, además, yo doy el ejemplo de el caso de un jugador extranjero que tenga un conflicto con un club argentino por el incumplimiento del contrato laboral. Puede tener dos opciones o dos vías para solucionar eso: ir a la justicia ordinaria laboral argentina o ir a los órganos jurisdiccionales de FIFA en primera instancia y al Tribunal Arbitral del Deporte en segunda instancia. ¿Qué ocurre con esto y cuál es la particularidad? Que va a tener dos resultados distintos, y porque hay dos derechos aplicables distintos. En el ámbito interno, si va a la justicia laboral, se va a aplicar la ley de contrato de trabajo, y si va a los órganos jurisdiccionales de FIFA y al Tribunal Arbitral del Deporte,
se va a aplicar el reglamento FIFA y en su defecto el derecho suizo. Por lo tanto, un caso puede ser resuelto por dos derechos distintos según la opción del trabajador. Y ahí eso sirve bien para remarcar esta dimensión internacional, que es lo que se conoce como la ley deportiva internacional o la lex sportiva internacional, aplicable a todas las cuestiones vinculadas al derecho del fútbol cuando hay un punto de conexión internacional. Por lo tanto, y para ir cerrando esta breve introducción y dejarlos en manos de Santiago, que les va a hablar sobre formación y solidaridad, y después Mariano va a abordar un caso en el que participó el estudio vinculado con, resuelto en el Tribunal Arbitral del Deporte, que creo que les va a interesar. Una de las notas particulares de estos órganos jurisdiccionales y una de las cuestiones que hay que remarcar es que la evolución del derecho del fútbol data desde el año 2004, fecha en la cual la FIFA tomó la decisión de incluir como órganos arbitrales de segunda instancia al Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2004, si uno tiene un conflicto representando a un jugador argentino contra un club español, de índole laboral, supongamos, según el reglamento que están viendo ahí de FIFA, tiene la opción de ir al órgano jurisdiccional de FIFA, que es la Cámara de Resolución de Disputas, para resolver el conflicto. La sentencia que se disponga en ese ámbito es apelable en segunda instancia ante el Tribunal Arbitral del Deporte, donde está muy claro que el derecho aplicable es el reglamento de FIFA y en su defecto el Código de Obligaciones Suizos y todo lo que tiene que ver con el derecho suizo. Eso es 2004. La evolución de la jurisprudencia, ya llevamos varios años y varios impactos sobre la legislación interna por estos fallos del Tribunal Arbitral del Deporte, que ahora me voy a referir un poco como conclusión a qué es el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero lo que también es novedoso y lo que ha generado cada día más casos, tiene que ver, por ejemplo, que la CONMEBOL en los últimos años, en los últimos 5 años, con sus modificaciones estatutarias, dejó bien en claro que todos los conflictos de índole disciplinaria y demás que se puedan suscitar en CONMEBOL, el órgano de última instancia, después de agotar la vía en el ámbito interno de la CONMEBOL, también es el Tribunal Arbitral del Deporte. Y ahí vamos a tener el caso que Mariano le va a hablar sobre una cuestión de sanción disciplinaria que fue resuelta por el Tribunal Arbitral del Deporte por una competencia que era la Copa Libertadores. Y lo mismo la AFA. La AFA tiene en las últimas reformas, incorporó para a los efectos de manejar todo lo que tiene que ver con cualquier controversia como órgano de última instancia, también el Tribunal Arbitral del Deporte. Y como vieron ahora, y se está viendo en los medios, la discusión si quién tiene que ascender en el Nacional B a primera, o si está bien la medida que tomó la AFA de declarar concluida la temporada y supeditar los ascensos a los partidos que se puedan jugar. San Martín de Tucumán no está de acuerdo con esa resolución, agotó instancias en AFA y tiene metido un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Por lo tanto, vemos que no solo en lo que es en el aspecto cuando hay un conflicto en el ámbito internacional con FIFA, sino en el ámbito de la Confederación de CONMEBOL también y en el propio Estatuto de AFA en las últimas reformas, cada día se abre mucho más el juego para tener acceso o llegar a estos tribunales arbitrales a resolver cualquier cuestión vinculada con el derecho del fútbol. Esta foto que les pongo acá, tenemos 2004 FIFA con el TAS, después CONMEBOL y AFA, son de los últimos 5 o 6 años donde efectivamente se está empezando a tener una actividad jurisdiccional en el Tribunal Arbitral del Deporte. Para terminar, y ya darle la palabra a mis socios, lo que les quiero contar es de qué se trata ir al TAS, al Tribunal Arbitral del Deporte. Es un órgano arbitral que está constituido desde 1986. Fue una idea de Juan Samaranch, presidente del Comité Olímpico, quien en primer principio intentó resolver las cuestiones que se suscitaban en el ámbito olímpico a través de un tribunal arbitral.
Después de varias etapas y de pasar algunos filtros por la Corte Suprema de Justicia de Suiza, donde hablaba de la independencia y demás, se ha consolidado y ha sido consagrado como un tribunal independiente y que resuelve varios aspectos. ¿Cómo se puede llegar al TAS? Hay 4 divisiones. La división ordinaria podría ser, por ejemplo, si yo tengo un contrato en 2 clubes argentinos, tienen un contrato que comparten los derechos económicos de un jugador de una futura venta, pueden pactar en la cláusula del contrato que cualquier conflicto se va a resolver ante el Tribunal Arbitral del Deporte de manera ordinaria. ¿Bien? Ahí remarquemos que son 2 clubes argentinos. Si es un conflicto entre un club argentino y un club uruguayo, no hace falta pactar la cláusula porque ya el punto de conexión le da la posibilidad de ir primero a primera instancia de FIFA y en segunda instancia al tribunal. Pero acá es un acceso directo por la vía ordinaria. El ejemplo de los 2 clubes argentinos pactándolo en la cláusula de arbitraje. La división de apelaciones es la que más asiduidad tiene en el derecho del fútbol porque son las resoluciones de la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas, que son los órganos jurisdiccionales de FIFA de primera instancia. Cuando viene la sentencia, tenés la posibilidad de apelarlos al Tribunal Arbitral del Deporte. Y después tenés la división antidoping que se acaba de crear recientemente para todos los temas vinculados con el doping, con árbitros especializados en la materia. Y después tenés los tribunales ad hoc que se constituyen, esto es interesante, se designan varios árbitros durante un Juego Olímpico para que estén durante todo el Juego Olímpico en el lugar donde se disputa para resolver cualquier cuestión de urgencia vinculada con decir si ganó el boxeador A o el boxeador B o varios de estos aspectos. Esos son los cuatro aspectos. Las 4 formas de acceder al TAS. Y después tiene una estructura administrativa con el aspecto financiero de manera independiente, y recientemente se crearon 3 comisiones, pero esto es un poco qué significa el TAS, cómo se accede. Después, uno cuando tiene un litigio, por principio general, se componen de paneles de 3 árbitros. Aquí Mariano, nuestro socio, es árbitro actual del TAS. Cuando uno va a un litigio, cada una de las partes elige un árbitro y después el tercer árbitro es seleccionado por el secretario general del TAS, o en algunos casos particulares, para reducir costos, se puede optar por ir por un árbitro único, y es todo un proceso que se hace vía mail, con algunos despachos de DHL y en algunos aspectos procesales relevantes, y generalmente se celebra una audiencia, si no se ponen las partes de acuerdo, en Lausanne, en Suiza, en forma previa a pasar al laudo. Por lo tanto, en el marco normativo, y en estos primeros minutos quería contarles un poco el marco normativo y la conclusión a la que, o sea, la postura que nosotros tenemos de alguna manera de lo que es el derecho deportivo, de que efectivamente es una rama autónoma, y en el aspecto del derecho del fútbol, toda esta organización jurisdiccional especial genera una atracción de la mayoría de la resolución de los conflictos al ámbito estrictamente federativo, a la interpretación de las reglamentaciones federativas, y ahí está la particularidad del caso. Por lo tanto, cada uno, cuando tenga un tema del derecho del deporte, tiene que tener en conocimiento la existencia de los dos ordenamientos jurídicos. Así que paro la pelota de pecho y se la paso a Santiago Casares a ver si la puede parar, y va a seguir un poco contándoles temas de derecho de formación, casos prácticos de derecho de formación y mecanismos de solidaridad, y después Mariano les va a hablar un poco del caso conocido Boca con Conmebol y River. Así que bueno, después quedo abierto para las preguntas y espero no haberlos aburrido demasiado. Santi. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Rafa, por el pase. Me cayó medio en la cabeza, pero bueno, hago lo que puedo. Nada, antes de empezar a hablar, me gustaría agradecer a las chicas del Centro de Estudiantes por la invitación y por dejarnos participar de este espacio que en estos tiempos de aislamiento es tan importante para estar entretenidos y conectados a la vez.
Como dijo Rafa, voy a hablar sobre los aspectos básicos y generales de una temática que es muy importante dentro del fútbol, como son los derechos de formación. Lamentablemente, el tiempo que tenemos es breve para un tema tan importante y divertido, así que espero en estos breves minutos sembrar la semillita para que se anoten en la cátedra, así podemos ver el tema con mayor profundidad, y bueno, como veo que hay algunos que ya estuvieron, para aquellos que ya tuvieron, para que sigan profundizando el tema. Así que bueno, vamos a empezar. Como dijo Rafa, el fútbol es una actividad que se encuentra regulada por normativa local, pero también, y muy preponderantemente, por normativa de carácter internacional. Dentro de esta normativa internacional se encuentran las normas que dicta la FIFA, que es el órgano rector del fútbol a nivel mundial, como ustedes saben, y a su vez, dentro de esta extensa normativa regulatoria de FIFA, existe lo que se denomina el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, que ya Rafa les comentó. A propósito de los derechos de formación, este reglamento, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, es el primer antecedente normativo que se ocupa de reconocer y regular el derecho de formación, que es un instituto jurídico y normativo propio y específico del derecho deportivo, que es un poco lo que dijo Rafa en su introducción, y que forma parte de la Ley Sportiva Internacional, porque también, como dijo Rafa, es de carácter obligatorio y vinculante para todas las asociaciones miembros de FIFA. Entonces, el derecho de formación es un derecho que se incorpora a este reglamento en el año 2001 con dos objetivos o propósitos. El primer objetivo es el económico, que es el que busca recompensar o indemnizar económicamente a las entidades formadoras que invierten tiempo y recursos en la formación de deportistas en su etapa temprana o formativa. Y el segundo objetivo es el social, que tiene que ver con fomentar a los clubes la formación de jóvenes jugadores, ¿no? Y obviamente también de desarrollar la actividad del fútbol. Como se darán cuenta, entonces, el conocimiento y manejo del Instituto del Derecho de Formación es muy importante para el fútbol, ya que no solo representa una fuente de ingreso cierta para los clubes, sino que además es lo que les permite a los clubes formadores continuar invirtiendo en la formación de los deportistas, ¿no? Es lo que permite que la rueda siga girando, y incluso en algunos casos es lo que permite las subsistencias de los clubes más humildes, ¿no? Para que nos demos una idea de la importancia del Instituto de la Formación, a mí me gusta reparar en el caso de Ángel Di María y Rosario Central. Di María es el jugador que más dinero movió a nivel de transferencias en el mundo, entre sus transferencias del Benfica al Real, del Real al United, del Manchester United al PSG, y todas esas transferencias, como consecuencia de la existencia del derecho de formación, generaron ingresos genuinos y extras para Rosario Central, cuando el jugador ya se había ido hace varios años. Más o menos Rosario Central en concepto de derecho de formación recibió 6,5 millones de dólares, que es un montón de dinero. El mismo caso aplica para Gonzalo Higuaín, ¿no?
que con sus transferencias de Real Madrid al Napoli, o del préstamo de la Juve al Chelsea, generó para River también en derecho de formación $2,5 millones de dólares, que es un montón de dinero, cuando el jugador ya se había ido hace unos cuantos años del club. Y entonces nos damos cuenta que el derecho de formación es un recurso muy importante, no solo para estos clubes, ¿no? También hay que tener presente que en muchas oportunidades estos derechos de formación generan ingresos para clubes mucho más humildes, que cobran sumas impensadas para una institución, digamos, barrial, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí la importancia de este instituto que es propio de esta disciplina, ¿no? Del derecho deportivo. Las indemnizaciones que reconoce la normativa de FIFA en concepto de formación de jugadores tienen dos tipos, ¿no? Por un lado tenemos la indemnización por formación y por el otro lado tenemos la indemnización por mecanismo de solidaridad. Ambos conceptos están relacionados con la formación del jugador, ¿no? O de los jugadores, y reconocen derechos a favor de quienes invirtieron tiempo y recursos en esa tarea. Pero los presupuestos que se devengan para uno u otra indemnización son distintos, y las indemnizaciones que reconocen también son distintas. De ahí la importancia de conocer este derecho, conocer la normativa, conocer cómo funciona el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores en este punto. Entonces, por un lado tenemos la indemnización por formación, que se devenga en dos circunstancias. La primera circunstancia es cuando un jugador se inscribe o se registra por primera vez como profesional para un club. Y la segunda circunstancia es cuando un jugador es transferido durante la vigencia o al término del contrato entre dos clubes de dos asociaciones distintas, antes de finalizar la temporada de su cumpleaños número 23. Es decir, la indemnización por formación se paga hasta la edad de 23 años, pero se reconoce por la formación efectuada desde los 12 años hasta los 21 años de edad. ¿Ok? O sea, para ser bien gráfico, si un jugador firma su primer contrato profesional a los 24 años, no se devenga la indemnización por formación, porque ya tenía una edad superior a los 23 años. En cambio, si un jugador firma su primer contrato a los 17 años, sí devenga la indemnización por formación y van a cobrar todos los clubes que intervinieron en esa formación. Ahora bien, en el segundo supuesto, cuando un jugador es transferido o queda libre y pasa de un club de una asociación a otro de otra asociación, solo va a cobrar el club anterior a esa transferencia. ¿Ok? ¿Cuánto se paga en concepto de indemnización por formación? En este caso, el monto de la indemnización por formación se encuentra tarifado y es de acuerdo a la categoría del club y a la confederación a la que pertenece el club de destino y las temporadas que estuvo el jugador inscripto en el club formador. Es decir, se multiplica la indemnización fija, que surge de la tabla de costos publicada en la página de FIFA, según la categoría del club y la confederación a la que pertenece el club de destino, por el número de años de formación que estuvo el jugador en el club formador, valga la redundancia. ¿Ok?
el obligado al pago en la indemnización por formación es el club que inscribe al jugador, es decir, el nuevo club. Y el plazo para pagar esta indemnización es de 30 días a partir de la inscripción o el primer contrato o de la transferencia. A contrario de la indemnización por formación, el mecanismo de solidaridad se devenga cada vez que un jugador profesional es transferido en forma definitiva o temporaria antes del vencimiento de su contrato. Es decir, para que se devenga el mecanismo de solidaridad, tiene que encontrarse vigente la relación entre club y jugador, ¿ok? A diferencia de la indemnización por formación, el mecanismo de solidaridad no establece un límite de edad, digamos, para su cobro, y se devenga durante toda la trayectoria del jugador. Acuérdense lo que les dije, que la indemnización por formación se devenga hasta que cumple los 23 años, y se devenga cada vez que el jugador profesional es transferido, ¿ok? ¿Cuánto se paga? Bueno, el monto de esta indemnización depende del monto de la transferencia. ¿Por qué? Porque lo que se paga es el 5% del monto de la transferencia, que va a ser distribuido entre todos los clubes que hayan formado y educado al jugador entre los 12 y los 23 años. Acá tenemos una nueva diferencia con la indemnización por formación, que se paga por la formación entre los 12 y los 21. En cambio, en el mecanismo de solidaridad se reconoce la indemnización a todos los que lo formaron de los 12 a los 23. ¿Ok? Y de nuevo se fija una tabla en el reglamento de transferencia, en el RED, se fija una tabla que establece un porcentaje de acuerdo a la temporada o a las temporadas en las que el jugador estuvo inscrito en el club, ¿ok? Entonces, por la temporada del cumpleaños número 12, de ese 5% se reconoce el 5%. Por la temporada del cumpleaños número 13, de ese 5% le corresponde el 5%. De la temporada 14, lo mismo, y de la temporada 15, lo mismo. Y a partir de la temporada 16, o sea, temporada 16, 17, 18, 19, hasta la 23, a cada uno de los clubes que formó al jugador en esas temporadas les corresponde el 10% de ese 5% total. ¿Se entiende? En el mecanismo de solidaridad, al igual que en la indemnización por formación, el obligado al pago es el nuevo club, y tiene que abonar esta indemnización también dentro de los 30 días siguientes a la inscripción del jugador, pero en el supuesto que el jugador haya sido transferido en cuotas, ese pago va a ser a prorrata, es decir, a los 30 días después de la fecha de vencimiento de cada una de esas cuotas. ¿Ok? En todos los casos es muy importante aclarar y tener presente que como esta normativa es de carácter mundial, y como dijo Rafa, solo se aplica cuando existe dimensión o punto de conexión internacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, solo se aplica cuando el club formador y el nuevo club, en el caso de indemnización por formación, pertenecen a asociaciones distintas. O, en el caso de mecanismo de solidaridad, cuando la transferencia se da entre clubes de asociaciones distintas. ¿Ok? Y ahora, a partir de junio, cuando la transferencia se da entre clubes de una misma asociación, pero el club formador pertenece a una asociación distinta. ¿Ok? Entonces, para resumir, la formación y solidaridad. ¿Ok? En ambos casos, el obligado es el nuevo club. En ambos casos,
los beneficiarios son los clubes formadores, ¿ok? La diferencia en cuanto a los periodos que son computables para pagar esa información es que en la formación es de los 12 a los 21, en cambio en la solidaridad se computa la formación de los 12 a los 23, ¿ok? Y en cuanto a la edad tope para la procedencia de estas indemnizaciones, en la formación se reconoce hasta los 23 años, en cambio el mecanismo de solidaridad se reconoce durante toda la trayectoria del jugador, ¿ok? Después, otro aspecto importante es que la solidaridad no pone límites en cuanto a los beneficiarios, digamos, la indemnización por mecanismo de solidaridad la van a cobrar siempre que haya una transferencia todos los clubes formadores. En cambio, en el derecho o la indemnización por formación, en caso de primer contrato sí la cobran todos, pero en caso de transferencias subsiguientes solo la cobra el club anterior, ¿ok? Bueno, esta es una breve explicación de estos dos institutos que me parece muy importante, que obviamente en realidad podríamos estar hablando horas y horas al respecto, porque hay hay muchísimos casos y matices y distintas salidas con respecto a la procedencia o no, y sobre qué periodos aplica y demás, pero estos son los puntos más importantes que a mí me parece importante destacar para que ustedes tengan un conocimiento incipiente sobre el tema. Y déjenme decirles que este reglamento y el reconocimiento de los derechos de formación a través de la normativa de FIFA es el antecedente inmediato y que dio lugar al dictado de la ley 27211 que rige en la República Argentina, a los clubes y entidades formadoras a nivel local, ¿ok? Acuérdense que yo les dije que el reglamento de FIFA rige solo cuando hay un punto de conexión internacional, que es del año 2015, que es muy nuevita, hay muy pocos casos, rige solo en el ámbito local, es decir, cuando hay transferencia entre clubes argentinos o la firma de primer contratos entre clubes argentinos. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación y que les sirva para seguir profundizando sobre el tema, y los dejo con Mariano, que seguramente va a hablar de algo mucho más interesante, que es cómo se resolvió el tema de la sanción y los conflictos que se suscitaron en la final del Boca River. Gracias, Santi. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. A ver. Bien. Bueno, no sé si es más interesante el tema, pero sí probablemente más picante. Es un tema complicado para tratarlo desde el punto de vista jurídico, porque se mezcla mucho, obviamente, el fanatismo, lo que pasó con ese partido de un lado o del otro. Pero bueno, la realidad es que no había hablado nunca todavía públicamente de este caso, es la primera vez que lo voy a hacer. Y nada, simplemente anticiparles que lo que voy a hacer es contarles el laudo, digamos, ¿no? Obviamente que alrededor del caso pasaron muchas cosas, se vivieron muchas cosas difíciles, complicadas, con mucha tensión, y seguramente habrá muchas anécdotas para compartir en otro momento, pero ahora me quiero limitar simplemente a la parte jurídica, que independientemente de que el caso fue muy público, con mucha pimienta, como les decía, y trajo muchas cuestiones mediáticas,
desde el punto de vista jurídico también resulta muy interesante. Con lo cual, por eso también quería, más allá de lo público y de lo mediático que pudo haber sido, trae un análisis jurídico muy interesante en un laudo realizado por un panel muy prestigioso, sobre todo el presidente del panel, Máximo Cosia, un italiano con un prestigio intachable, el chileno también, Juan Pablo Arriagada, con mucho recorrido y muchos laudos en su haber. Con lo cual me parece que es interesante. Hablar de los hechos o de los antecedentes me parece que no hace falta recordar demasiado, porque imagino que todos lo tienen más que presente, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando el equipo llegaba, el equipo de Boca llegaba al estadio de River para disputar el segundo partido de la final de la Copa Libertadores del año 2018, sufrió un ataque por parte de simpatizantes de River, un montón de confusiones, vidrios rotos y demás, como consecuencia de lo cual, después de muchas cosas que pasaron en el medio, se terminó suspendiendo el partido con la firma de un famoso papel o acuerdo que firmaron el presidente de la Conmebol y los presidentes de Boca y de River, en el cual se comprometían a jugar el partido del día siguiente en igualdad de condiciones, en condiciones normales y en igualdad de condiciones. Al día siguiente, Boca interpreta que no estaban los jugadores en condiciones de jugar, con lo cual solicita que se suspenda el partido también. Y la Conmebol hace lugar a ese pedido, dice que no estaban dadas las condiciones para jugarse, con lo cual decide suspender el partido, y después, y Boca, perdón, en ese mismo acto también ya pide la apertura de un expediente disciplinario, situación que está prevista en el reglamento disciplinario. El inicio de un expediente disciplinario puede ser a partir de una denuncia, y eso fue lo que se hizo, en el cual se pedía la sanción máxima, que era la descalificación, pero en caso que la Conmebol lo considerara, que se le aplique la sanción apropiada a la gravedad de los hechos. Luego, a los dos o tres días, el martes creo que fue, Conmebol decidió mudar el partido a otro continente. Bueno, después ya sabemos todo lo que pasó. En el medio de todo eso, la comisión disciplinaria de Conmebol toma la primera decisión, que luego es confirmada por el Tribunal de Apelaciones, o la Comisión de Apelaciones interna de Conmebol, en la cual básicamente, perdón, ahí me olvidé algo importante, que es que a partir de la denuncia que realiza Boca, Conmebol abre un expediente disciplinario, pero al mismo tiempo, de una manera media confusa y artificial, que luego fue muy criticado por el laudo del TAS, lo que hizo Conmebol en este caso, dividió, ¿sí? Hizo como una bifurcación del expediente disciplinario en dos. En uno, Boca era parte, en el que fue el que hizo la denuncia, y lo limitó al ataque al colectivo, y en el otro expediente disciplinario, en el cual no lo dejó participar a Boca, dijo, en este expediente solamente se van a tratar las cuestiones que pasaron. Ya hizo una división antes de haber tratado el caso, y esto lo hace la unidad disciplinaria, o sea, la administración de Conmebol, no los integrantes del tribunal que resuelven, hace una división en la cual dice, bueno, vamos a dividir esto en dos. Uno, lo que pasó antes de ingresar a los anillos de seguridad, ¿sí? Y ya deja al ataque al colectivo fuera, y otro, todo lo que pasó adentro de los anillos de seguridad y adentro del estadio. Y con respecto a este último, le aplica una sanción a River, o sea que la sanción que hubo a River en ese caso fue por cuestiones que pasaron dentro del estadio, ¿no? Corridas, alguna gente que se coló y demás. Todo el ataque al ómnibus, el fallo de la comisión disciplinaria, ratificado por el Tribunal de Apelaciones, resuelve, entre otras cosas, pero lo más importante es que se demuestra que había sido fuera del anillo de seguridad, y que entonces River no era responsable, a pesar de lo que establecía el reglamento disciplinario, y también hace de alguna manera hincapié en la firma del acuerdo, y también en la falta de responsabilidad de River, en la falla del operativo de seguridad y demás. Esto genera un recurso de apelación, y ustedes me preguntarán por qué al TAS, ¿no? Y bueno, de alguna manera Rafael ya lo anticipó, pero se los aclaro con mayor precisión. El artículo 62 de los estatutos de Conmebol establece que la Conmebol reconoce la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Suiza, en Lausanne, y que establece los plazos y demás. Entonces, una vez agotadas las vías internas
dentro de Conmebol, en este caso, decisión de la comisión disciplinaria y decisión de la comisión de apelación, procedía únicamente un recurso ante el Tribunal de Apelación del Deporte, el Tribunal Arbitral del Deporte, perdón, en Suiza. Y eso fue lo que ocurrió, y después de mucho tiempo, la verdad que el fallo tardó mucho, en febrero de este año salió la decisión, y básicamente, como les decía, lo que les quiero contar es qué fue lo que surge de esta decisión y qué impacto puede tener en futuras cuestiones disciplinarias, relacionadas obviamente con hechos de violencia y demás, ¿no? Hay 5 o 6 puntos en los cuales se divide de alguna manera la decisión del TAS. En primer lugar, hace un análisis sobre cuál es el ámbito de revisión del panel, o sea, hasta dónde puede entrar a juzgar el panel que va a tomar esta decisión, y de alguna manera esto está relacionado con esta división artificial del procedimiento disciplinario que les conté hace unos minutos. En segundo lugar, también relacionado con esto, que como había una decisión que ya había quedado firme, ¿sí? En la cual le aplicaban una sanción a River de 2 partidos a puertas cerradas y una multa de $400.000, y eso había sido por todo lo que había pasado dentro del estadio, pero no por el ataque al colectivo. O sea, por el ataque al colectivo, la Conmebol había dicho River no es responsable y no hay ninguna sanción. O sea, que la sanción que tuvo River en ese momento no fue por el ataque al colectivo, sino por lo que pasó dentro de las inmediaciones y dentro del estadio. Pero de alguna manera River planteaba también en Conmebol que lo que se había resuelto en este caso implicaba que había cosas juzgadas sobre parte de esto, y que entonces no podía el TAS volver a resolver sobre lo mismo. En tercer lugar, Conmebol planteaba un argumento procesal, si quieren, vinculado con el procedimiento disciplinario, en el cual planteaba que Boca no tenía legitimación activa para pedir una sanción específica por parte del panel, que eso era una cuestión de arbitrio de los órganos disciplinarios, y que no podían las partes, más allá de iniciar el expediente, no podían pedir sanciones. En cuarto lugar, cuáles son los efectos que se le otorgaban al famoso acuerdo firmado entre los presidentes el día ese 24 de noviembre. Y en quinto lugar, y creo que es el tema más importante, sin dudas, que es la evaluación, la consideración de la responsabilidad del Instituto de la Responsabilidad Objetiva, ¿no? Básicamente es decir, bueno, River, por todo lo que pasó, River ¿es responsable de este ataque o no lo es? ¿Sí? Y en este sentido, analizar el reglamento, si la falta de culpa por parte de River, si es que no hubiera habido culpa, lo eximía o no de responsabilidad, y particularmente, y decisivo también, cuál es el alcance del concepto de inmediaciones, ¿no? Porque el reglamento establece una responsabilidad, vamos a ver, objetiva, por todo lo que ocurra antes o durante o después del partido, dentro del estadio y en las inmediaciones. Entonces, una de las discusiones más importantes que se dieron en este caso era hasta dónde River era responsable, ¿no? ¿Cuál es el alcance del concepto de inmediaciones? Y por último, en caso que hubiera correspondido, o sea, si el panel llegaba a la conclusión de que River era responsable de manera objetiva y que había la aplicación de alguna sanción, bueno, ¿cuál era la sanción adecuada para este caso, ¿no? Bueno, con respecto al ámbito de revisión del panel, hay una crítica muy fuerte del panel del TAS con respecto a la división artificial que Conmebol hizo del procedimiento disciplinario, ya que la denuncia que Boca había realizado no se limitaba al ataque al colectivo, sino que era el ataque al colectivo y todo lo que había pasado después. Yo pongo el ejemplo, es como un asesinato de 7 puñaladas, digamos, decir, bueno, lo sanciono en un lado por las primeras 3 puñaladas y en el otro por las últimas 4, digamos. Esta división artificial, a mi entender claramente ya estaba el argumento de que iban a utilizar los anillos de seguridad, y bueno, entonces esa era la manera de hacerlo, ¿no? Y de hecho cuando Boca quiso participar, se lo negaron, a pesar de que en otros casos, en el año anterior, en las similares circunstancias, le habían hecho lugar al procedimiento de apelación. Entonces, bueno, en este caso, dice, el Tribunal Arbitral del Deporte tiene la facultad de actuar de nuevo, o sea que puede revisar
todas las cuestiones vinculadas con los expedientes anteriores y volver a resolver, ¿no? No tiene un límite como por ahí tienen nuestros tribunales ordinarios. Sin embargo, el panel dice que al haber una decisión firme, independientemente de la crítica que hace, la realidad es que hay un expediente que ya tiene una sanción firme, con lo cual el ámbito de revisión se tiene que limitar únicamente al ataque al colectivo, ¿sí? Y no a todo lo que pasó después. Lo que vamos a ver también que después tiene de alguna manera influencia en el alcance o en la gravedad o en la medida de la sanción que se le aplica. Con respecto al tema de la cosa juzgada, nada, un análisis muy contundente. De vuelta, el panel del TAS dice que no corresponde, que no hay cosa juzgada, porque las partes no son las mismas. De hecho, Boca no había participado en el otro caso, porque Conmebol no lo dejó participar, que el ataque al colectivo no fue tratado en esa decisión, en virtud de la cual pretendían que se aplique la cosa juzgada, y que tampoco la causa era la misma, con lo cual rechazan este segundo argumento de River y de Conmebol. Con respecto a otro argumento, ya en este caso específicamente de Conmebol, que hablaba de la falta de legitimación de Boca para pedir sanciones, el panel también desestima esta petición. El panel entiende que si la normativa aplicable de Conmebol permitía a Boca iniciar cualquier procedimiento que estimara oportuno a través de una denuncia, que fue lo que pasó, así también como apelar eventualmente una decisión, de ninguna manera se puede concluir que Boca no podía solicitar una sanción específica contra River. Y en cualquier caso, le recuerda que Boca, además de pedir una sanción, de forma subsidiaria también dijo, y en caso que el panel, que la Conmebol no lo considere, que le aplique la sanción que estime corresponder, con lo cual rechaza por carecer de cualquier fundamento este argumento de Conmebol. Con respecto a los efectos del acuerdo firmado, en este caso, Conmebol y River sostenían que Boca había violado, que era un acuerdo válido, ¿sí?, vinculante, y que al no haberse presentado o al haber pedido la suspensión del partido, no haberse presentado, no, porque en realidad el partido fue suspendido por Conmebol, no por Boca, ¿no? A pedido de Boca, pero la realidad es que la decisión la toma Conmebol y River sostiene que Boca violó este acuerdo porque habían acordado jugar al día siguiente. Más allá del análisis que hace del acuerdo en sí, cuando en realidad Boca lo que había comprometido era jugar al día siguiente en igualdad de condiciones. En el momento que se demuestra que no había igualdad de condiciones, el acuerdo no debía regir más. Sin embargo, el panel dice que el espíritu, esto fue lo que dijo el panel, sí, que este era el espíritu del acuerdo, era un acuerdo válido y vinculante, pero que no se pueden extender las consecuencias de este acuerdo más allá de lo que específicamente dice el acuerdo, ¿no? Que era, nos comprometemos a jugar mañana en condiciones normales y en igualdad de condiciones. Cuando Conmebol ya mismo dijo que eso no se daba al día siguiente, ese acuerdo no tenía ninguna otra validez con respecto a la posibilidad de que Boca pidiera sanciones o que solicitara lo que correspondiera, con lo cual no hay ninguna violación del acuerdo en este sentido. Y llegamos al punto más interesante, a mi criterio, que es el tema de la responsabilidad objetiva. ¿Sí? Y básicamente, tanto la decisión de Conmebol como los argumentos de River partían de la base de que River no era responsable, ¿no? De que River no debía ser sancionado por esto, por el comportamiento de sus simpatizantes. Entre los argumentos más importantes, primero porque el ataque fue, lo que dije antes, ¿no?, fuera de los anillos de seguridad, que entonces no estaba englobado dentro del concepto de inmediaciones. Después hicieron mucho hincapié también en las fallas en el operativo de seguridad, y relacionado con eso que no había sido culpa de River, que River había tomado todos los recaudos necesarios para que los incidentes no ocurrieran, y que había sido por culpa de terceros, de hinchas o del operativo de seguridad, y que el reglamento, de alguna manera River entendía que el reglamento establecía una responsabilidad que debía ser basada en la culpa, ¿sí?, y no una responsabilidad objetiva. En base a esto, antes de entrar a contarles lo que dijo el panel, les voy a leer textual lo que dicen los artículos en base a los cuales se resuelven estos casos, que es el artículo 8, incisos 1 y 2 del reglamento disciplinario, que ya en el título dice responsabilidad objetiva,
de los clubes y asociaciones miembros. Y el inciso primero dice que las asociaciones miembros y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerciera o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, organización o de la celebración de un partido de fútbol, sea de carácter oficial o amistoso. Y el segundo inciso dice, de vuelta, las asociaciones miembros y los clubes son responsables de la seguridad y del orden, tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido, del cual sean anfitriones u organizadores. Y que esta responsabilidad, dice, se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder, encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimientos de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos judiciales. ¿Sí? Este era el argumento, y River y Conmebol pretendían de alguna manera decir que eran uno independiente del otro y que en un caso se aplicaba la responsabilidad objetiva y que en el otro, en el caso del comportamiento de los hinchas, digamos, de los incidentes ocasionados por el comportamiento de los hinchas, debía haber una responsabilidad subjetiva basada en la culpa. ¿Sí? Bueno, en este sentido el panel del TAS concluyó que el artículo 8 prevé claramente la responsabilidad objetiva, ¿sí?, por las conductas de sus aficionados, de sus hinchas, independientemente del grado de culpa o negligencia que pudiera tener el club. ¿Sí? O sea, aunque River demostrara, de la misma manera que fue en el caso del Gas Pimienta, ¿sí?, en ningún caso en esa decisión Conmebol dijo, esto es culpa de Boca. Simplemente dijo, un hincha de Boca realizó este acto, automáticamente es responsable objetivamente. Y no tuvo ni siquiera en cuenta todos los argumentos que Boca en ese momento planteó sobre que había tomado todos los recaudos, que la manga que había fallado había sido contratada con la empresa que había dispuesto Conmebol, que había un juicio, etcétera, etcétera. En este caso, lo mismo, digamos, la responsabilidad es objetiva independientemente de si hay culpa o negligencia del club. En los argumentos, tanto Conmebol como River habían planteado, habían introducido algunos casos ya resueltos por el TAS, en los cuales parecía que el concepto de la culpa podía ser utilizado para eximirse de responsabilidad, y el TAS en este caso hace un análisis muy, muy interesante, en el que dice todas estas decisiones están relacionadas con un reglamento de la UEFA que sí prevé la posibilidad de que la ausencia de culpa exima de responsabilidad. Eso no está en el reglamento de Conmebol. En el reglamento de Conmebol la responsabilidad es objetiva. Después cada uno podrá hacer una valoración sobre si la responsabilidad objetiva es buena o no, a los fines de la lucha y de la erradicación contra la violencia, pero la realidad es que el reglamento disciplinario contiene el principio de la responsabilidad objetiva. Sí aclara, y esto obviamente también es importante, que más allá de que no lo exime de responsabilidad, el demostrar que no hubo culpa o que había tomado todas las precauciones River para que esto no ocurriera, podía tener un impacto en la gravedad de la sanción, o en la medida de la sanción que se le fuera a aplicar. Siguiendo dentro del concepto de la responsabilidad objetiva, vimos que el artículo dice dentro del estadio y en las inmediaciones, ¿sí? Entonces ahí se discutía, bueno, ¿qué quiere decir en las inmediaciones? Digamos, todo lo que pase cerca del estadio se aplica la responsabilidad objetiva, hay un límite, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 6 kilómetros, ¿en qué momento dividimos el concepto de decir hasta acá responde el club y a partir de acá no responde el club? Y el TAS, los argumentos de River y Conmebol eran que eso debía ser regido de acuerdo con la ley local, con la ley del país donde se organizó el partido, y que entonces ponían, incluso hablaban también de la ley paraguaya, porque dentro de la determinación de la ley aplicable, como el Estatuto de Conmebol establece que se aplican los reglamentos propios y en subsidio de la ley de Paraguay, había una norma en Paraguay que establecía que las inmediaciones, la seguridad alcanzaba hasta X cantidad de metros. Había una ley de la Ciudad de Buenos Aires que también establecía una cosa así, pero el TAS dice, no, esto tiene que tener la misma consecuencia para cualquier país. Esto no quiere decir
que nos metamos con cómo debe legislar cada país las cuestiones de seguridad. Y esto, en este caso, sentido es muy interesante, esto que incluso les decía Rafael al principio, de la especificidad del derecho deportivo y de cómo tiene sus propias normas que rigen sus propias competencias y sus propios expedientes disciplinarios, ¿no? Y de alguna manera también dice, si dejáramos en manos del Estado de cada país que resuelva hasta dónde es responsable cada club, esto podría tener como una consecuencia que los países o los estados de cada país sean más benévolos y digan, bueno, no, en Brasil dicen, no, son 200 metros, y si te rompan el colectivo a los 300 metros, el club no sería responsable. Incluso en la audiencia del TAS, el árbitro le preguntó un momento al abogado Conmebol, o sea que usted me quiere decir que si en una ley, en un país, dice que el equipo solamente es responsable dentro del estadio y no es responsable fuera, nunca se aplicaría el concepto de inmediaciones, ¿no? Podría llegar a este absurdo. Entonces, bueno, lo que dice el TAS es que esta interpretación mecánica de decir son X cantidad de metros y esto se puede determinar de manera anticipada, socavaría el objetivo que tiene este Instituto de la Responsabilidad Objetiva en la lucha contra la violencia en los espectáculos deportivos, es justamente tener un efecto preventivo y disuasivo con respecto a los simpatizantes, diciéndoles, ojo, que independientemente de lo que el Estado les pueda hacer a ustedes, ¿sí? Si ustedes hacen algo, aunque no los podamos identificar, el club va a ser responsable. Si el observador de alguien, un observador objetivo puede identificar que eso fue realizado por un simpatizante de X club, ese club va a ser responsable y va a recibir una sanción. Entonces dice, al mismo tiempo dice, el panel dice, bueno, por supuesto esto no puede ser en cualquier lugar, digamos, ¿no? Mientras se está por jugar un partido, un hincha con una camiseta de un equipo está viendo el partido en un bar a 50 kilómetros y se pelea con alguien porque está viendo el partido, no se podría ser responsable al equipo por el comportamiento de sus simpatizantes. Claramente hay una limitación espacial o territorial que está prevista específicamente en el reglamento, que es dentro del estadio y en las inmediaciones, ¿sí? Y en las inmediaciones, para definir cuándo se entiende que es dentro de las inmediaciones, el panel propone un enfoque funcional, digamos, dice, tenemos que, y establece 3 criterios en virtud de los cuales se puede analizar si de esta manera se consigue el objetivo de la lucha contra la violencia, ¿no? Y este triple criterio es la proximidad geográfica razonable, dice, con el estadio, tiene que haber una proximidad geográfica razonable con el estadio, y en el caso, cuando lo analizan el caso particular de Boca River, dice claramente, esto fue en el momento que estaban llegando al estadio y estaba relacionado con el partido, y segundos después del ataque entraron al estadio, con lo cual ningún observador objetivo, dice, librado de cualquier fanatismo, puede desconocer que había proximidad con respecto al estadio. En segundo lugar, que haya un vínculo directo con el partido, ¿sí? Lo mismo, en este caso también llega a la conclusión de que estaban llegando al estadio para la disputa de un partido. Y en tercer lugar, que haya tenido un impacto negativo directo, un impacto negativo y directo en la realización del partido. Cosa que también ocurre en este caso, ya que como consecuencia de las lesiones físicas y psicológicas que sufrieron los jugadores, Conmebol decidió que no se juegue el partido al día siguiente. Bueno, en realidad en ese caso evidentemente hubo un impacto, hubo discusiones sobre el alcance de las lesiones o no, pero no le dio demasiada importancia el panel a esa discusión. Sí dio por probadas de que hubo lesiones, más allá de cuál haya sido o no la gravedad, y también el impacto psicológico que ese ataque pudo haber tenido en los jugadores. Con lo cual llega a la conclusión, ¿sí?, de que primero que hay responsabilidad objetiva, que la culpa la falta de culpa no es suficiente para eximirte de responsabilidad, y en segundo que el argumento de River y de Conmebol de que esto había sido fuera del alcance del concepto de inmediaciones,
no era así y que quedaba englobado el ataque dentro del concepto de inmediaciones, y con lo cual River, a diferencia de lo que había dicho Conmebol, es responsable objetivamente, y en ese sentido la decisión del TAS cambia la decisión de Conmebol. Y también cuando habla de esta interpretación mecánica o funcional, dice algo que me parece que para mí es muy importante, y que cuando les voy a contar al final, que lamentablemente, a mi criterio, obviamente, y quizás me puedo también equivocar, Conmebol después de esto decidió modificar sus reglamentos, pero lo que le dice el TAS es, si uno tuviera una interpretación mecánica o ya supiera de antemano hasta dónde se entiende que son las inmediaciones, esto sería como decirle a los hinchas, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? No pueden hacer nada, a partir de acá pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Tapados y yo, mientras no los identifiquen, para no ser responsables penalmente, digamos, de acuerdo a las leyes del Estado, pero desde el punto de vista deportivo el club no va a sufrir sanciones, ¿sí? Claramente sería contrario al objetivo que busca este tipo de normas de responsabilidad objetiva, que es la lucha contra la violencia. Digamos. Después, de vuelta, uno podría decir, bueno, no, entonces no estoy de acuerdo con la responsabilidad objetiva, cambiémosla y digamos que solamente se debe sancionar cuando se demuestra que alguien tuvo culpa porque hizo mal las cosas o por lo que sea, pero no Conmebol sigue sin cambiarlo, mantiene eso, pero vamos a ver que cambió el concepto de inmediaciones en el reglamento. Bueno, y por último, ¿sí? Entonces llega a la conclusión que dice, bueno, lo que Conmebol había dicho en las decisiones de la comisión disciplinaria y la comisión de apelación, que River no era responsable y que entonces no le cabía ninguna sanción, porque eso era lo que había dicho, que por el ataque al colectivo no le cabía ninguna sanción, y dice el TAS dice, no, River es responsable de manera objetiva, de acuerdo al artículo 8 del reglamento disciplinario de Conmebol, y corresponde una sanción. Y corresponde que la sanción sea grave, por la gravedad de los hechos, bla, bla. Para mí, hasta acá, el análisis del laudo fue brillante. Después entramos en una cuestión subjetiva, ¿no? Decir, bueno, si uno va leyendo el caso, pareciera que la sanción que le va a aplicar iba a ser muy fuerte, porque dice, tiene que ser algo que les duele a los hinchas para que realmente tenga un efecto disuasivo y que no lo vuelvan a hacer, etcétera, etcétera. Y finalmente también tiene en cuenta, y acá de alguna manera creo que influyó esta bifurcación artificial, así la describe Conmebol y la critica mucho, que hizo del expediente disciplinario, por el cual ya una parte de los incidentes ya habían sido sancionados, y entonces no se pudo aplicar una sanción única. Digamos, que quizás si la sanción hubiera sido única por todo lo que pasó, quizás la sanción hubiera sido mayor. En este caso dice, bueno, ya le aplicaron, más allá de que no lo tratamos acá, ya le aplicaron una sanción, 2 partidos a puertas cerradas y $400.000, y además también sufrió un impacto porque perdió la localía y con todo el impacto económico que tuvo eso en ese caso. Y le da importancia al hecho de que el lugar donde ocurrió el incidente más importante, en este caso el único, porque recuerdan que a partir de la división artificial, en el caso del TAS, únicamente se podía analizar el ataque al colectivo y no todo lo que había pasado después. Entonces en ese caso dice, estaba fuera del área de control de River, y si bien esto no lo exime de responsabilidad, ¿sí?, es un elemento para ser utilizado para merituar, ¿sí?, la sanción, la gravedad de la sanción. Entonces llegan a la conclusión de la sanción que ya creo que todos saben, que fue de 2 partidos a puertas cerradas, adicionalmente, obviamente, a los 2 partidos que ya le habían aplicado en su momento. Bueno, no sé si hay algo más, quedo abierto a preguntas desde lo jurídico. Termino agradeciendo nuevamente a Ana Paula y a Marianela y al SEDUCA por esta invitación. La verdad que para nosotros hablar del derecho deportivo, esto que tanto nos apasiona, a todos ustedes y a quienes, sobre todo a quienes todavía no conocen, veo muchas caras o nombres de amigos o de exalumnos, que la verdad que es un orgullo que nos vengan a escuchar nuevamente. Pero bueno, nos encanta esta materia, me parece que es inagotable, así como hablamos hoy, nada, de 2 o 3 cositas, pero
pero bueno, quedamos a su disposición y nuevamente muchísimas gracias. Habiendo finalizado la charla y quedando todas las respuestas, con todas las preguntas respondidas, les comento que los certificados los vamos a estar enviando dentro de las próximas 48 horas, y les agradezco tanto en nombre mío como de Ana Paula, como de todo el equipo, tanto a Mariano como a Rafael y a Santiago por esta charla, y a todos por haber participado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.